Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, profesores y profesoras, compañeros, compañeras. Bienvenido, bienvenido Gilberto, aquí a nuestra reunión sabatina de punto de partida de la Universidad Nacional de Colombia. Este es un grupo que venimos trabajando desde que se hizo el experimento marxista en la Universidad Nacional de Colombia, en un grupo que se llama la revista Punto de Partida, y nos hemos reunido ya después de tantos años de egresados, y aquí estamos invitándote, haciendo esta reunión sabatina, y muy contento de estar contigo para tener una charla hoy muy especial sobre tu concepción y tu argumento y tu argumentación sobre las nuevas elecciones. Pero antes de comenzar, quisiera hacer una presentación de quién es Gilberto Tobón Sanín. ¿Quién es esa revelación en la política nacional contemporánea e internacional? Quería decirle, mis queridos amigos y amigas, que conocí al profesor Gilberto Tobón Sanín donde tenía que conocerlo, en un foro, en un Congreso Nacional de Filosofía del Derecho realizado en Medellín por la Asociación Colombiana de Filosofía del Derecho y Filosofía Social, realizado en la Universidad de Antioquia en el año 2012. Allí me regaló uno de sus últimos libros y él se convirtió en un miembro más de Asofides. El profesor Gilberto Tobón Sanín es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, con especialización en análisis político y del Estado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, magíster en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana y antiguo profesor titular de la Universidad Nacional, sede Medellín. Su trabajo docente lo desarrolló en la carrera y posgrado de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Entre sus publicaciones más recientes merecen especial mención el carácter ideológico de la filosofía del derecho, la concepción liberal del Estado, filosofía del derecho penal, Estado, política, economía en Colombia, Estado de derecho y política en la posmodernidad y la crisis contemporánea, Estado y aparatos jurisdiccional y constitución, dos ensayos muy especiales, el uso alternativo del derecho y las teorías críticas del derecho, filosofía del derecho, una crítica marxista y al marxismo, la racionalidad política de Descartes a Sartre. Una de sus últimas investigaciones que ha dado más polémica es Estado, política y economía en Colombia, capitalismo burocrático y gangsteril. Ese es de abril del 2018. Esta investigación, en términos generales, tiene por objeto desentrañar las complejas y variadas realizaciones entre el Estado y la economía en la formación social colombiana. También valorar su tendencia más reciente, particularmente a partir de la aplicación e internacionalización del modelo de desarrollo llamado la Revolución Pacífica o apertura o plan de globalización e internacionalización de la economía. Este modelo continúa hasta hoy bajo la monitoría abierta del Fondo Monetario Internacional. Tal modelo económico comporta en lo esencial la puesta en práctica de una política económica neoliberal que propugna por profundizar la economía de mercado,
fomentar la competencia entre capitales, privatizar amplios sectores estatales, reordenar las relaciones entre capital y trabajo, haciéndolas más flexibles, controlar el gasto público y reducir el déficit fiscal, además del control de tipo monetario a tasas de interés y una reducción del proceso inflacionario. Mejor dicho, traducido en cristiano, lo que pretende el profesor Tobón es señalar con suficientes argumentos de toda índole es que el régimen vigente en Colombia es un capitalismo burocrático y gangsteril montado sobre las rentas del narcotráfico, en donde la violencia en toda su complejidad y dramatismo se mueve en el sórdido mundo de una acumulación originaria del capital. Entonces, esa es su última investigación, es la que ha dado, a mi modo de ver, más polémica, y es por eso que te hemos invitado, y además para que Gilberto nos hable un poco de esas alianzas nuevas que hay, de las de experiencia, de las de esperanza, de la derecha, del centro, de la izquierda. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ves tú esa situación política que todos los días que llaman la política dinámica se están perdiendo los principios de los antiguos partidos que ya se perdieron y de los nuevos también que se están perdiendo? Bienvenido, mi querido maestro, aquí a punto de partida a nuestra reunión sabatina que tenemos desde que se inició el experimento marxista en la Universidad Nacional de Colombia hasta hoy. Tú debes de recordar. Bueno, muchas gracias. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí. Bueno, agradezco a Numa la presentación. Fue una presentación y una síntesis tan bien hecha que podría estar dispensado de dictar la conferencia. Pero bueno, de todas maneras, voy a hacer alguna incursión sobre cómo veo yo el análisis de las elecciones y del rumbo que tiene el régimen político en Colombia en este momento. El autor, el marxista francés Pierre Salama, muy conocido en la década del 80 y 90 por sus estudios sobre el Estado en América Latina, tiene un brillante estudio donde muestra que el Estado es la generalidad, la universalidad del capital, pero el régimen político es la forma concreta, fenomenológica, como el Estado se manifiesta. El problema, como decía Ortega y Gasset, no es mi autor preferido, pero casualmente lo he estado releyendo en estos días. Ortega dice que el ser humano es historia y la vida es historia, y es cierto. Los que no tienen historia son los que sufren Alzheimer. Por eso están perdidos, ¿cierto? En el proceso de configuración del régimen político colombiano, después de 200 años de fundado como republiqueta, es que en realidad nunca ha habido una revolución democrático nacional en Colombia, nunca. O para decirlo en otros términos, como los que da el historiador, como da el historiador marxista Hobsbawm, no hubo en Colombia revolución burguesa. ¿Qué significa esto? Que a lo largo del siglo XIX los dos partidos tradicionales, liberales y conservadores, pero es que hay un ruido de fondo que no me deja. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Por favor, apaguen los micrófonos, por favor. En realidad, el Partido Liberal y Conservador nunca fueron partidos burgueses. No es porque hubieran sido partidos feudales tampoco.
hay una tipicidad en la historia de los modos de producción en América Latina. No, es que con ese ruido no puedo. Tomás, por favor, los micrófonos, por favor. Julio, Por favor, apaga los micrófonos. Julio Rincón, el micrófono, por favor. Bueno. ¿Quién más está por ahí con el micrófono abierto? Solamente debe estar el micrófono de Gilberto. Bueno, Listo, decía que la vieja discusión en la izquierda de si Colombia era un país feudal, semifeudal, capitalista, tiene elementos equívocos en su formulación en la década del 70. No es que el Partido Liberal fuera el partido de la burguesía y el Partido Conservador fuera el partido de los feudales. En realidad, el Estado colombiano nunca ha sido un Estado moderno, nunca, ni ahora. No es un Estado moderno. El hecho de que tengan una constitución que habla de división de poderes y de la universalidad de la ley y de derechos humanos, eso no significa nada. Eso es un constitucionalismo aparente. La violación de los derechos humanos es permanente en Colombia, permanente por todos los funcionarios públicos, aparato judicial, policía, ejército, funcionarios de alcaldías, alcaldes, gobernadores, todos a una, como el viento de una, violan los derechos humanos. Entonces, ahí están en la Constitución, eso no importa. Ni se respetan, ni las autoridades jurisdiccionales los hacen respetar. ¿Por qué? Porque en realidad el capitalismo nuestro es un capitalismo atrofiado. Es una denominación muy plástica que hace Max Weber, es un capitalismo pirata que se sustenta en rentas. Rentas mineras, rentas petroleras y rentas de la coca, porque son rentas, eso no tiene mayor valor agregado, o sea, eso no tiene la implementación de una explotación de una fuerza de trabajo muy grande, sino escasa. Todo el siglo XIX fueron guerras civiles, el Estado Nacional no se logra configurar en forma, la democracia tampoco, las elecciones son un fraude permanente y siguen siéndolo, oiga, y siguen siendo. Eso causa guerras civiles. Llega la regeneración nuñista y un sector de la clase dominante encabezado por un personaje siniestro, Rafael Núñez, que se las tiraba de poeta y fue el que hizo la letra del himno nacional. La Virgen sus cabellos arranque en agonía, hágame el favor. ¿Qué clase de versificador era ese? ¿Cierto? Y Núñez se alía con el jefe del Partido Conservador, que es un intelectual de provincia de Anapoima que nunca conoció el mar. Y como dice García Márquez, serias sospechas de una persona que no conozca el mar, porque no tiene idea del infinito y del horizonte, no tiene idea de eso. Entonces era un sujeto bogotano, ¿no?, que hablaba griego y lo dominaba perfecto y el latín, y era traductor de Virgilio. Y ese fue el autor, el que hizo la Constitución, el que la redactó, viejo reaccionario, conservador, montuno. Hizo una Constitución del 86 centralista, confesional, católica y autoritaria. A él se le preguntó que lo que había hecho se parecía mucho a una monarquía y dijo, sí, lástima que sea por elecciones. Y este sistema duró hasta 1991 con reformas, porque es que la reforma de 1936 de López Pumarejo es una reforma burguesa fallida. Fue una revolución burguesa fallida. ¿Por qué fue fallida? Porque el gran problema de la estructura económica del país es el monopolio de la tierra. Todo el problema de la violencia pasa por la tierra en Colombia y actualmente pasa por la tierra, por el proceso
de expropiación brutal de los campesinos, productores directos, y de la cantidad de desplazados que tiene el país, el segundo país del mundo con más desplazados después de Siria, 6 millones. ¿Qué es eso? Eso es una ofensiva gigantesca de los terratenientes armados aliados con el narcotráfico para expulsar a los campesinos, o sea, por los paramilitares, y apoyados por el Estado. Entonces, la tierra surge como un gran problema en el 30 porque se está empezando un proceso lento de desarrollo capitalista. No es un proceso rápido, ni mucho menos. Es un proceso lento, está muy estudiado en la historia económica del país, no me voy a detener en él. Y López Pumarejo intenta pues unas transformaciones del Estado, pero fracasa. ¿Y por qué fracasa? Porque es que él no representaba tampoco a la burguesía industrial. López venía del sector financiero, su abuelo, el Banco López, y fracasan. ¿Por qué? Porque Laureano Gómez, que era el representante del ala más derecha del Partido Conservador y un personaje también siniestro, el hombre más violento que llenó de sangre a este país, porque a sangre y juego trató de acabar con el Partido Liberal, a sangre y juego. Y Laureano Gómez acusó al Partido Liberal de estar aliado con el Partido Comunista, algo muy parecido al discurso de un político de ahora, porque es que en Colombia existe el budismo político, la reencarnación. Entonces Laureano como que reencarnó en Álvaro Uribe, ¿cierto? Entonces Laureano era un demagogo y un agitador que ubicaba al Partido Liberal en el comunismo, como ahora Uribe, todo lo que no sea uribismo, es castrochavismo. Entonces, y usan mucho la violencia, ambos. Fracasa la revolución liberal. Tiene el gobierno de Laureano Gómez. Antes del de Laureano Gómez está Mariano Ospina, el gran financista, el hombre de cabeza plateada y gran financista, lo llamaba el propio Laureano Gómez. El asesinato de Gaitán es el campanazo que abre la violencia urbana que se transforma en violencia rural. Y empieza pues la guerra civil bipartidista, que va a durar mucho, pues cerca de 10 años, más de 10 años, hasta que llegue el Frente Nacional, que es un pacto entre liberales y conservadores por distribuirse el poder del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano es un Estado patrimonial. El presupuesto público es un botín, entiéndame, botín, como lo entienden los piratas, es un botín a capturar por la burguesía burocrática. Entonces, cuando un alcalde llega a un municipio importante es a saquearlo, y totalmente. Un ministro llega a saquear los recursos de su ministerio, ¿cierto? El caso más reciente, el de la señora Abudien, del clan de los Char, para decirlo pues diplomática, el clan, por no decir de otra manera, ¿cierto? A saquear y se robaron 70.000 millones, ¿cierto? Duque llega al aparato del Estado y se asocia con Carrasquilla, un estafador internacional gigantesco, el de los bonos de agua, y ahora lo tiene el ratón cuidando al queso, lo tiene en la Junta del Banco de la República, poquitos negocios grandes que se hacen con el Banco de la República, ¿cierto? Lo tiene ahí, es el socio de él. ¿Y qué hacen? Saquear el Estado, saquearlo de frente. ¿Por qué? Porque es una burguesía burocrática y gasteril, o sea, acumula enormes masas de capitales a través de las palancas del Estado. Esa es la clave. Entonces, las elecciones siempre han estado viciadas, siempre. No solamente fue cuando le robaron las elecciones a Rojas Pinilla, que impusieron a Pastrana padre, de frente Carlos Lleras nos mandó a dormir a todos a las 8 de la noche,
y al otro día apareció ganando Pastrana y iban ganando casi a las 8 de la noche Rojas Pinilla. Aquí el problema de estas elecciones es que el establecimiento, por favor, el micrófono, se siente amenazado de que pueda perder el poder, ¿cierto? Observen y verá que los candidatos de la derecha no cuajan, no logran representar alguna entidad en la opinión pública. Por favor, los micrófonos, por favor, micrófono, apáguenlos, por favor. Bueno, entonces, basta mirarlo, ¿cierto? Enseguida hago un análisis rápido de ello. ¿Qué está al orden del día? Al orden del día para la clase dominante de este país está el fraude electoral. Y de frente, porque es una burguesía cínica, lo quiere implementar. Duque es un patán, un bailarín de calidades, así lo puse yo antes de posesionarse. Es Robin Hood al revés, le roba a los pobres para darle a los ricos. Es un besuqueador de señoras, es un patán, Ese hombre no tiene nada en la cabeza, pero eso sí, una codicia infinita, ¿cierto? Lo que más reciente hizo fue, a través de la ley de presupuesto, suspender la ley de garantías. Eso significa que alcaldes y gobernadores van a poder contratar en plena campaña electoral, o sea, van a poder salir a comprar votos. Y de frente lo hizo, ¿cierto? Y un juez en una tutela le ordenó no firmar esa parte, no ponerla y se burló de él y dije que para adelante esto. Además porque el aparato jurisdiccional de Colombia está colapsado. Este es el único país del mundo que tiene cartel de la torre. Yo no me canso de decir eso, es una vergüenza internacional e histórica, pero así es. Entonces, de frente, y tienen un registrador, Alex Vega. No, eso es otro personaje, pues, horroroso, que de manera muy oscura logró obtener ese cargo mediante el voto de los 3 presidentes de las Cortes, es decir, los presidentes de las Cortes negocian el registrador a cambio de puestos, porque es que la registraduría tiene más de 30.000 puestos. Eso es una cosa, eso es una vagabundería como la elección del fiscal, que también la negocian los magistrados de la Corte, porque aquí no nos vamos a defender. Entonces, yo lo dije en una frase que me hizo famoso, mejor dicho, me catapultó aquí donde estoy. Y no sé si me hicieron un bien o un mal, pero yo dije, el país está diseñado para robar, es que el país está diseñado para robar. Vean el aparato judicial, el principio de oportunidad. Ya Matos está hablando de que el principio de oportunidad para él, y yo ya me voy para la casa. Y el principio de oportunidad es para que el juez y el fiscal se jubilen. Esa es la oportunidad, ¿sí? Que no hay almuerzo gratis. Es un diseño institucional que es una vulgaridad. Una vulgaridad. Y eso pues hay que transformarlo de arriba abajo. Entonces, las elecciones las quieren robar. Ese es mi punto de vista. Si Petro no gana en la primera vuelta, tiene que ser que en la segunda gane por una diferencia abrumadora. Y no es fácil, se la roban la gente, pase lo que pase. Así está, hay una guerra civil, lo que sea. Esta burguesía no le tiene miedo a nada. Es una burguesía burocrática y gasteril. Esta no es Venezuela, que vivía de mamar petróleo. Una burguesía inútil. Oh, aquí han hecho los grandes capitales a sangre y fuego. Y así los conservan. Me temo mucho eso. Me temo un fraude electoral que lo veo venir de frente. ¿Cómo evitarlo? Aquí pueden llegar observadores internacionales y eso ni quita ni pone. Eso en la registraduría es donde se hace el chanchullo y ahí es donde los votos empiezan a alterarse. Lo único que puede evitar eso es una movilización social
No es fácil, porque ya sabemos cómo enfrenta el señor Duque la movilización social a plomo, a bala, como lo hizo en los meses pasados, donde hubo casi un centenar de muertos y vinieron los delegados internacionales de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y les importó un pepino. Son cínicos, no les importa nada, el poder no lo entregan. Entonces, esa es la parte que yo veo más problemática, ¿cierto? Porque esto es una democracia de papel, una democracia de papel. Esto no es democracia. Yo pienso que hubo una diferencia en la historia política y fue que desde el año pasado, finales, viene una movilización social muy intensa. Hay rabia social en la gente, sobre todo en la juventud. Están desempleados, no tienen posibilidades ningunas. Ven que el Estado se lo roban de frente y ya son salteadores de tapia los funcionarios públicos. Y ahí puede haber un factor sorpresa. No sabría cuantificarlo. Yo en las compañías de encuestas creo muy poco. Son como el país, también corruptos, y acomodan esas encuestas. La polarización social ha aumentado muchísimo. Y el país cada vez más, lo más grave de todo, el país cada vez más es un narcoestado. Al punto que uno piensa que Pablo Escobar era un boy scout que lo mataron sin avión en tejado. Los capitales que mueven, los recursos, la forma como han tomado el Estado, todas sus instancias, policía, militar, judicial, parlamento, ejecutivo, alcaldía, todo. ¿Por qué? Porque es la principal forma de acumulación. Eso no se puede ni cuantificar. Eso no lo cuantifica ni la DEA. ¿Por qué? Porque es que nadie pone un aviso. Yo mandé 2.000 toneladas de coca, yo traje 10.000 millones. No, eso entran salen toneladas de coca y entran toneladas de euros y de dólares en los containers, en las avionetas, en todas partes. Y los bancos colombianos no lavan, sino que secan. Es una cosa gigantesca. No hay negocio que le compita a eso. Y eso irriga toda la economía colombiana. Entonces, si uno no retiene eso, uno no entiende en qué país está. Uno no entiende en qué país está. Entonces, en estas elecciones, la compra de votos va a ser gigantesca. Siempre lo ha sido. Lo de la Merlano no era sino un caso más. Y a los grandes capitalistas de Barranquilla que la apoyaron, no les pasó nada porque la fiscalía no investiga a los grandes capitalistas. Y más si son del régimen, no hace nada. Entonces eso no era sino la punta del iceberg. Aquí van a hacer la compra de votos más brutal. Es un panorama en ese aspecto difícil, pero tienen mucho miedo de que Petro les gane, ¿cierto? Y eso puede generar sorpresas políticas muy significativas. El país, el Taur Santos, dice pues que él logra una pacificación. Él es un Taur, él siempre ha jugado jugador profesional de póker, profesional, y él siempre ha tenido pues su póker marcado, ¿cierto? Entonces, creo que la guerra siguió y va a seguir, y va a seguir. Hay grandes partes del territorio nacional que el Estado no las controla porque no le interesa controlarlas. Entonces, no es fácil el panorama. No es que yo sea pesimista, sino que no es fácil. Hay algunas luces que pueden mostrar que el camino es la rebelión de los jóvenes. Yo creo mucho en ella, pero tampoco creo pues que la vieja oligarquía se vaya a estar quieta.
Entonces pienso que esta justa electoral puede estar muy intensa, puede ponerse muy intensa, incluso con posibilidades de violencia. Sigue la muerte sistemática de dirigentes populares. Tú que es un cínico, aquí vino un calvo que es el fiscal de la Corte Penal Internacional, un cabeceturco, a decir que sí, que si Colombia respetaba a la gente, por Dios, aquí le firman lo que quieran y no cumplen nada. Y entonces el calvo ese cabeceturco es una gran labor. Y muchos juristas le creyeron. Sí. Este gobierno no cumple nada. Y siguen matando dirigentes sociales y sigue la confrontación y sigue el impedir que los grupos alternativos puedan representar. Lo único que puede abrir camino es la movilización social, la organización de la gente en los barrios, en los sindicatos, en las universidades, la organización social, ¿cierto? La movilización. De resto, no hay posibilidades. El Estado requiere una transformación total. Al comando del Estado a nivel mundial está la burguesía financiera y rentística, Wall Street, el capital industrial se ha tenido que dedicar a la especulación financiera porque la tasa de ganancias se ha caído a nivel mundial. Y hay una lucha interimperialista muy grande a nivel mundial entre el imperialismo norteamericano y el imperialismo chino, porque Xi Jinping es un emperador y China es un país capitalista, y exporta y domina el mundo y compite con Estados Unidos, ¿cierto? Porque el problema del socialismo no alcanzamos a discutirlo ahora, pero el socialismo se transformó en capitalismo. Rusia es un país capitalista mafioso, no industrial como el chino, no, mafioso, que tiene un negocio con Putin que es comprar y vender guerras, que es mejor que la droga, ¿cierto? Pero es mafioso y es capitalismo. El que crea otra cosa no entiende nada. Entonces, hay un gran desorden bajo los cielos. Y eso es un fenómeno que tarde que temprano, no hay dialéctica calendaria, no, además los que estamos aquí, ya que a eso a lo mejor no hemos muerto porque somos la tercera edad, pero esa confrontación viene, porque es una ley del desarrollo histórico capitalista, la confrontación interimperialista. ¿Entre quiénes? Obvio, entre China y Estados Unidos, así sea a través de interpuestos países, pero eso es, y eso es lo que está preparando. Entonces es un ambiente muy difícil. La pandemia no sirvió para que la sociedad se transformara. Los Paulo Coelhos que abundan. Sí, el cambio, la actitud positiva. Y ahí no hay ningún cambio. Los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Eso es la pandemia. Y el control total sobre la ciudadanía. El control del Estado total. La fascistización del Estado a nivel global. Entonces es un panorama que no es fácil. Hay luces, por ejemplo, en Honduras acaba de ganar Xiomara Castro, muy distinta a un grupo mafioso directamente que controlaba el Estado hondureño. El hermano del presidente era un mafioso y está condenado en los Estados Unidos por narcotráfico. Hay luces, pero también hay reacciones. Y ya está que el sombrerón de Perú lo tumban, ¿cierto? Ya está que lo tumban. El hombre no da pie con bola, ¿no? Entonces, sigue la lucha y sigue la confrontación entre los sectores más retardatarios y algunos sectores progresistas. El proletariado ha estado en un proceso de descomposición orgánica muy grande, fruto de los procesos de transformación del trabajo y de los procesos de transformación de producción, que es la revolución informática y de la robótica y la biotecnología. La gente
la fuerza de trabajo cada vez es más depreciada desde el punto de vista de la valorización del capital. Y las unidades industriales que conocimos están en un proceso lento de desmonte. Y hay una descentralización de la fuerza de trabajo, el trabajo a domicilio, el trabajo individual, que la persona le hacen creer, no, usted es independiente, usted es un emprendedor, como dice Duque, Duque, la economía naranja para Colombia, que no es la de la naranja y no de la mandarina. Mandarina para tal parte y recibe dólares, mandarina para la otra y recibe dólares. Ese es el negocio, ¿cierto? La mandarina. Sí, Duque. Esto hace que la transformación de los procesos de trabajo sea violenta y que haya una reestructuración global muy compleja, muy compleja. Yo recomiendo la lectura de los textos recientes de Víctor Manuel Moncayo, quien fuera rector de la Nacional, que ha venido haciendo énfasis en eso, en los procesos de nueva valorización del trabajo, de la explotación, diferente a lo que se ha conocido y siguiendo las directrices de Toño Negri. Quiero concluir con esto. Esto es un narcoestado. Esto es un régimen político de capitalismo burocrático y gasteril. Las definiciones son aristotélicas, pero ahí está todavía el viejito en ese aspecto vigente. ¿Qué es la burguesía burocrática? La que acumula enormes masas de capital, dinero a través de las palancas del Estado. De reciclar se llevaron 5.000 millones de dólares, 5.000. En una entrevista televisiva me preguntó a mí el director del programa, ¿no? Que quién se había robado. Y dije, hombre, es que un piano de cola no lo puede robar a una persona. Pues ¿quién lo robó? Le dije, los dos. ¿Cuáles dos? Pues los que estaban de presidentes. ¿Quién estaba? Dígalo usted. Y me dijo, Uribe, lo está diciendo usted. Y el otro, Santa, bueno, usted mire para allá. Es que 5.000 millones de dólares no pueden robar, sino con un apoyo muy, muy de arriba. ¿Y a quiénes metieron a la cárcel? A nadie. Todos están con detención domiciliaria. Detención domiciliaria. Recuerdo que uno de los que está enredado es el señor Pemberti, que fue presidente de Ecopetrol. Y un amigo mío me dijo, pues Gilberto, es que el señor comulga a diario. Y le dije, entonces ese es. Si comulga a diario, ese es. Ese es. La hipocresía que hay en este país, ¿cierto? Entonces, esos son miles de millones de dólares que captan esa burguesía burocrática. La Contraloría, que es otro organismo corrupto, habla de 50 billones anuales. Ya se habla que 60. Eso es una masa de capital gigantesco el que se come la alta burocracia, ¿cierto? Y la pequeña también. Aquí desde el que vende los limones hasta el presidente de la República está robando, pues. Porque esa es la mentalidad que se ha ido formando. Una mentalidad corrupta al interior de la sociedad. Gravísimo, gravísimo. Y las rentas del suelo, las rentas del narcotráfico gigantescas, irrigan todo, construcción. La construcción en un 80-90% es lavado de activos. Casinos, venta de carros, la bolsa de la vida. Entonces, es que eso es un torrente imposible de controlar. Torrente tan grande no puede controlar. Y toda esa burocracia corrompida. En consecuencia, las elecciones pueden ser muy turbias. Yo termino ahí y quiero escuchar preguntas y hacer el debate. Bueno, muchas gracias, Gilberto. Tomás, ¿tú ibas a preguntar algo? No, pues vamos a dar inicio, Numas y compañeros, a el diálogo con el profesor Gilberto, ¿no, Tobón? Después de este Sí. amplio análisis riguroso, histórico de la situación del país, mirando ya al final, su última parte de su discurso, hacia las próximas elecciones. Después de esa sospecha que tenemos los colombianos, y yo creo que no solamente el doctor Tobón, de un posible fraude, el doctor Tobón dice que, bueno, una de las salidas puede ser eh, la organización y el movimiento social, pero uno
también sabe cómo, doctor Tobón, cómo ha respondido el gobierno con la fuerza pública y con la inteligencia a estas movilizaciones sociales. ¿Qué otra alternativa habría para ahí? ¿Y cuál ve usted, cómo ve las fuerzas de la izquierda, ¿no? Y las organizaciones como para respaldar o estar alerta a un posible fraude electoral que ya se comenta, ¿no? Bueno, yo creo que el fraude electoral de esta vez no sería como el fraude de Lleras, de Pastrana Rojas. Podría haber mucho más confrontación, claro. La gente tiene rabia, se ha organizado mejor, pero eso no está para que ellos no intenten hacerlo. Y si lo vean necesario, lo hagan. Yo los veo que están contemplando mucho esa posibilidad, porque es que observe y verá, ningún candidato de derecha da como la medida de que uno diga, hombre, un tipo de estos, y las encuestas que tienen una gran parte de mentira, muestran muy lejos de Petro los que siguen. Entonces, veo que el panorama de la derecha no es fácil. ¿Y de dónde se van a sacar un candidato de bolsillo? Se decía que Vargas Lleras, es que Vargas Lleras es el nieto adoptivo de Turba de Ayala y el nieto de sangre de Carlos Lleras. Es el clientelista más grande y el contratista más grande de este país. Es horroroso, horroroso. Y no tiene ya acogida, no tiene acogida, porque se rumoraba que lo iban a sacar, pero todo es posible. Porque es que vea, un solo candidato, ese señor Echeverry, pues que fue ministro de Hacienda y pura la risa. Si ese señor saca 2 votos, todo el mundo da cuenta que tiene moza, como se dice en el argot popular. No, ese es un solo ejemplo, ¿cierto? Robledo, por favor. ¿Qué votación para Robledo? Que está en la esperanza. Narciso Fajardo está dando vueltas por el ring noqueado, hasta que cae, porque el golpe que le dio el, eh, el Gomelo de Córdoba, por orden de César Gaviria, lo dejó trulato. Es que uno pensar que la salida jurídica en un país de raulas y de raposas jurídicas, por Dios, eso se demora una eternidad, salvo que la Corte Internacional lo ayude, Fórmula Petro, ¿cierto? Pero también lo veo, pues, y el hombre de los cachumbos, ¿no? Y de mirada psicótica, Alejandro Gaviria, por favor, fue ministro de Salud y siguieron robando las EPS, siguieron robando, ¿no? Cosas asombrosas. Dijo que un enfermo terminal no se debía atender. Bueno, para el humanista, pues ahora las tira de humanista. No, vea, esto es, ellos no tienen mucho de dónde pegarse, están desesperados. Oscar Iván Zuluaga, alias Carepuño, es un comodín de Uribe para negociar. Y Uribe es astuto, y Uribe, ¿qué es lo que tiene que negociar? Su impunidad, no más, ¿qué más va a negociar? Entonces, ¿cuál es el candidato? Fico Gutiérrez. Ese muchacho lo puse yo, el Batman Gutiérrez, salía a las 12 de la noche con 200 policías a los barrios populares y a las 2 de la mañana llegaba sin nada. ¿Cierto? Tumbó el edificio del señor Escobar porque tiene una obsesión con él y ahí hizo un parque, ¿cierto? Porque el hombre tiene una obsesión psicológica con ese señor, que ya lo mataron encima de un enterrado, y en todos los barrios populares. Ese es el imaginario social, aquí en Antioquia, aquí en Medellín. Es un país en la olla. ¿Cuál es el candidato? Un muchacho Camaján de allí, del barrio Belén. Oiganlo hablar, un mechudo y no tiene. Alex Char, un beisbolista aficionado, hijo de un multimillonario que no se quita la cachucha de beisbolista, permanentemente no sabe hablar, no sabe pronunciar 2 palabras. ¿Qué clase de candidatos son esos? El Bonardo Peñalol. No tienen a quién, están desesperados. La sorpresa sería que Petro le ganara en la primera vuelta, pero Petro
también está en un proceso complejo de alianzas y de cosas que no son muy claras. Es que uno dice con el Tití Benedetti, el Tití porque tiene cara de Tití y salta de palo en palo. Ha estado en todas las organizaciones políticas, de palo en palo, ¿cierto? Y Roy Barreras, que es marxista, porque es seguidor de Groucho Marx, ¿no es cierto? Groucho Marx dijo en una presentación en el club: señoras y señores, estos son mis principios. Si no les sirven, tengo otros. Groucho Marx, eso es Roy Barreras. Vea, la política colombiana tiene mucho de cantinflesca, siempre lo he dicho yo, tiene mucho de cantinflesca. Lo que sí sé es que la oligarquía colombiana es violenta, la más violenta de América Latina. Y que Eutiquio Leal, liberal de Santander, radical, surgió la idea que el Partido Liberal aceptara unas elecciones en el siglo XIX, después de haber ganado una guerra civil. ¿Y sabe qué dijo Eutiquio Leal? El Partido Liberal no va a perder con papelitos lo que ganó con las armas. Así piensan estos señores. Nos van a quitar con papelitos el poder. No, no. Yo digo pues que, pero la confrontación puede ser muy complicada, más que cuando en la época de Rojas, ¿cierto? Que la gente fue para la casa, después de ahí nació el M-19 y bueno, ya todo el mundo sabe la historia y sabe cómo quedó, cómo acabó. Pero el país está en una situación estamos en guerra, es que la guerra ha seguido. Es que no de los muertos diarios, la confrontación diaria, pues ahí está. Entonces, es difícil el panorama. No veo cómo atajar eso, pero sí, hay que poner mucha vigilancia en las mesas y todas esas cosas. Y de pronto, si Petro les gana en la primera vuelta, no sé qué van a hacer los otros. Bueno, Tomás, abrir el debate a los participantes que tomen la palabra. Sí, abierto el diálogo, por favor. Entonces, las preguntas, las observaciones, las sugerencias, críticas al doctor Gilberto Tobón, por favor. Use el micrófono, por favor. Tomás, yo había levantado la mano. Pero Felipe, sí. Pero Felipe, tiene la palabra. A ver, espera un momentico. Un momentico. Es que estoy, qué pena, ando por fuera y tengo dificultad. No puedo poner el video. Se te escucha bien. Gracias. Gracias, doctor Tobón. Muy lúcido el análisis. Pienso que este tipo de análisis para este momento que vive el país, son importantes. Pero de todas maneras me inquieta, digamos, ese análisis tan escéptico que hace respecto a este tema electoral, pero pues esa es la dura realidad. Y nosotros, que este grupo de punto de partida, como decía Tomás, nosotros venimos pues de la década de los 80, incluso hasta podemos decir que de mediados de los 70, que nos tocó vivir en la Universidad Nacional, pues situaciones durísimas por la forma como vivía el país, la situación política que vivía el país. Entonces, ese escepticismo que se puede pensar ahora respecto al tema electoral, nosotros en esa época lo traducíamos como jóvenes, era en no al voto. O sea, nosotros nos volvimos, grandes grupos, nos volvimos antielectoreros en esa época. No solamente en la Universidad Nacional, en todo el país. Porque nosotros, y sobre todo después de que había sucedido el tema de Rojas Pinilla, pues nos llegó una situación donde no creíamos en el voto. Los únicos que creían en el voto, paradójicamente, eran los de la JUCO, del Partido Comunista, pues con su estrategia de todas las formas de lucha, pero eso tuvo sus consecuencias a la larga. Pero al fin y al cabo, pasando el tiempo y después de los procesos de paz que se fueron dando, pues terminamos
volviendo al voto y hemos estado defendiendo el voto y por eso de alguna forma, sobre todo personas como Gustavo Petro, a la gran parte de los que vivimos esa época, pues a nosotros nos seduce. Nos seduce porque él está hablando un discurso que de alguna forma nosotros lo hablábamos en esa época. Entonces ahí viene la pregunta que de alguna manera pues ya la respondió respecto al tema de las alianzas. Y yo diría que esa forma, digamos, como Petro está manejando las alianzas y como está llamando, sobre todo llamando al Partido Liberal y a las ideas liberales, ¿no? Porque él realmente no está manejando un discurso marxista. Él lo que está llamando es a que, tal como tú lo dijiste en un principio, hay que retomar otra vez las ideas liberales porque este país definitivamente se quedó, no se ha desarrollado el capitalismo plenamente y por lo tanto se necesita una revolución verdaderamente liberal. Entonces, eso sería la pregunta, o sea, esas alianzas non santas que está haciendo Petro en este momento obviamente a ninguno de nosotros nos gusta mucho, incluso a pesar de que fue compañero de universidad de algunos de nosotros en la Universidad Nacional, el compañero, el médico, lo mismo que Benedetti, pues que lo conocí, que ha sido conocido aquí en Bogotá porque fue concejal, y sobre todo el señor de Medellín, que incluso ha generado un debate grandísimo, ¿no? Ese tipo de alianzas no se deben precisamente a esa situación que tiene el país, que definitivamente si no se gana en primera vuelta, ¿no? Si no se tiene un Congreso grande, volvemos a las mismas. Y lo grave es que si en esta oportunidad no gana, por lo menos el movimiento democrático, el movimiento alternativo, no diría que la izquierda como tal, sino por lo menos los pensamientos liberales, por lo menos decentes, la situación hacia adelante se nos vuelve complicada. Por lo menos los que estamos nosotros en esta época y a estas edades, pues para nuestros nietos realmente le vemos una situación muy difícil. Entonces mi pregunta es esa, doctor Tobón. Gracias. Mire, yo comparto mucho de lo que usted dice. Si no se ganan estas elecciones, que el único que podría ganarlas como movimiento alternativo era Petro, el proyecto narco-latifundista que está en vigencia se consolidaría por varios lustros. Nos morimos nosotros y están ellos consolidados. Lo que está en juego es una cosa muy grande. Yo pienso que las alianzas son posibles. Nosotros ya no pensamos como pensábamos pues en la década del 70 en el purismo, ¿cierto? No, pero como dicen las mamás, a esta puede ser por los años que entonces uno dice que mi mamá tenía razón, mi papá también. ¿Qué le decía a uno la mamá? Mi hijo, a mí no me gusta el vecino enseguida. Fíjese con quién se junta. Entonces hay alianzas y alianzas, ojo. Y lo que está en juego en las elecciones de marzo son unas primarias presidenciales. Y entonces esas alianzas que está planteando Petro pueden, ojalá no, pero pueden fracturarle, agrietarle el propio pacto histórico. Cepeda se manifestó en contra de la unión con Luis Pérez. La UP, con Aida Bella, que ha sido una mujer muy combativa también. No la tienen fácil. Si la derecha está fracturada, la izquierda también. Es que el problema de la izquierda colombiana es que la izquierda colombiana ha sido caníbal. En el 70 hubo más de 72 grupos de izquierda organizados. Eso es récord mundial, pues. Entonces, lo que defendemos, y en eso estoy de acuerdo con usted, es la profundización de la democracia, una democracia radical.
hay que hacer una reforma al campo, hay que recuperar el terreno que le han quitado a la clase trabajadora, hay que reorganizarla, hay que hacer la educación gratuita, hay que hacer la renta básica, hay que hacer un programa de transición, hay que articular, como decía Luxemburgo, reforma y revolución. No hay que tenerle temor a hablar de la democracia, es que estamos en esa fase. Y pienso como usted, pues, que la alternativa violenta está clausurada, es que la misma transformación tecnológica del aparato militar a nivel mundial, pues, es una cosa muy berraca. Hoy la guerra es con drones, entonces eso ni lo ve uno y destruyen todo. Hay que participar en la lucha electoral. Así lo acusen a uno de mamertismo y lo que sea. No hay otra opción. Creo que va a mejorar en marzo la votación de los grupos alternativos, creo, pero no alcanza a derrotar la derecha, no la alcanza en las parlamentarias. Y repito mi diagnóstico, creo que la oligarquía se la va a jugar toda a fondo con los métodos que siempre han tenido, que son muy tenebrosos. Doctor Tobón, aquí tenemos una pregunta de nuestra compañera de punto de partida, Luis Elena Cordero. ¿Cree que hay un escenario positivo si gana Petro? ¿Tiene opción de hacer gobierno, de hacer reformas? Pero esta tendría que ver con otra de un colega que está aquí, Luis Fernando, que él ve el suyo un análisis nada esperanzador, cargado de escepticismo, que ese escepticismo desmoviliza. No, espere, no, a mí me interesa que participe, porque yo estoy de candidato al Senado por Fuerza Ciudadana. Espere, no, le quiero decir algo. Lo que pasa es que el señor Trump, cuando todo el mundo pensó que iban a invadir a Venezuela y no lo hicieron, sino que dejaron que entrara Putin y entonces se complicó el panorama. Esto. Porque la guerra la pensaron siempre hacer a través de Colombia. Pero el bailarín de calidad se les asustó. Eso fue todo. El punto es este. Si Petro queda, ellos tienen varias alternativas. Una, un bloqueo económico. Otro, no necesariamente, porque es que cuando un capital es tan grande, tampoco se va a ir al otro día, ¿cierto? Entonces pueden tratar de llegar a acuerdos, ¿cierto? A ver, ¿qué tipo de reformas va a hacer usted? La profundidad de las reformas también puede dar un ritmo al cambio que se pueda dar. O sea, yo no pienso que si Petro queda al otro día, pues haya un golpe de Estado. No creo. Ni creo tampoco que vaya a haber muchas expropiaciones. Él ha dicho que no. Él es un hombre inteligente. Después de tonto no tiene nada. Pero aquí los actores más asustadizos son la pequeña burguesía, ¿cierto? Las que se comen ese discurso de el neocomunismo, el más inteligente Petro, mejor dicho, el caos, llegó el demonio, pues, y apague y vamos. No. Yo creo que él para mí tiene capacidad de maniobra, el Petro, no es ningún pendejo. No creo que sea tan catastrófico la llegada de él. El punto es llegar, no es el punto de partida como se llama el movimiento, sino el punto de llegar. El punto de llegar es la parte complicada de analizar, porque el punto de partida pues es que él gane en la primera vuelta. No es fácil, no es imposible, pero no es fácil, porque es que en la segunda vuelta se van a unir todos. Ahí va una montaña de capitales legales e ilegales, que en el fondo son los mismos, ¿no? En el fondo, no es una distinción para abogados cagatintas, y eso, pues, eso es una montaña de plata para el candidato de la derecha, y van a haber mucha corrupción electoral, pero yo no descarto que Petro, para una sorpresa, no sé, es que los veo muy desorganizados también a la derecha, mucho.
Hay un estudiante, Jairo García, quiere hacerle una pregunta me había dicho que desde hacía como un mes estaba por hablar con usted. Jairo, Dígala. ahí tienes al profesor Gilberto. Buenas tardes, doctor Tobón. Un placer saludarlo nuevamente. Ya lo habíamos tenido hace un año en teoría crítica, entre el profesor Ribón y el profesor Numa. Le tengo en esta tarde 3 inquietudes, profesor. La primera es la siguiente. Hace 3 años nos cogió la noche en el programa. Usted nos invitaba a que votáramos en blanco. Al final, viciado porque usted dijo que no le hacía el juego a Fajardo. Entonces, ¿por qué hoy nos trata de invitarnos a que apoyemos al pacto histórico? ¿Qué pasó ahí, profesor? Bueno, yo le voy a contestar primero esa. Listo. En orden. Bueno, yo no busqué a Gustavo Petro, él me buscó a mí. Y yo acepté adherirme al movimiento de él por una razón muy sencilla. Es que en política no existe lo óptimo, en política existe lo posible. Y a mí me parece que había más posibilidades de hacer transformaciones con él que con nosotros. Sin embargo, yo tengo serias diferencias con el pacto histórico y son públicas. Yo tuve un debate con Clarita López, debate virtual que lo vieron miles de personas, donde ella defendía la fórmula de la lista cerrada del pacto histórico. Y yo le dije, no, Clarita, es que lista cerrada en Colombia ha habido desde que esto se fundó como republiqueta. Es que el Partido Liberal siempre ha hecho lista cerrada y el conservador lo mismo, y ahora cambio radical con el Vargas Lleras y Centro Democrático con Uribe, y Bernardo Gaviria en la lista cerrada del Partido Liberal, hágame el favor. Entonces, lista cerrada, no, las listas deben ser abiertas, ¿cierto? No, es que el bolígrafo de oro ya se ensayó aquí en Antioquia, cuando Bernardo Guerra era el director del directorio departamental, el cacique más grande de Colombia, más grande que Antovino, 230.000 votos. ¿Y qué pasó cuando Turbay le ganó las primarias a Lleras? Pues que había que hacer las listas del directorio liberal, y como habían llegado los lleristas, 3 de la mañana no se ponían de acuerdo. ¿Qué dijo Valencia Jaramillo, el exministro, un hombre muy fino? Yo diría que demasiado. Y entonces, no hay acuerdo. El doctor Bernardo Guerra Serna, el socio, que le decían el socio, puede hacer las listas. Él es el bolígrafo de oro. Entonces yo le dije a Clarita, entonces ella gritó que no había bolígrafo de oro en pacto histórico. Me dijo, no hay bolígrafo de oro. Y le dije yo, pero hay kilométrico, y lo maneja Petro, y con el chulea. No, es que fue así. Y yo no soy del pacto histórico, yo soy de Fuerza Ciudadana, el movimiento del Magdalena de Carlos Caicedo, encabezó lista a Senado. No sé si voy a salir, y si no salgo, sigo en lo que he hecho siempre, leyendo y escribiendo. Apoyamos a Petro, pero no somos del pacto histórico. No. Ay, María. Hay diferencias, hay unidad en medio de las diferencias. Ahí le contesto su pregunta. Jairo, Bueno, vamos a darle participación a Luis Soto, que tiene levantar la mano desde sí, hace tiene la rato. mano, y después José Balaguer. Lucho Soto Bueno, y José Balaguer, por favor. Muy buenas tardes, doctor Gilberto. ¿Cuál ha sido la estrategia para un país como el nuestro, donde gran cantidad de gente se considera apolítica? El famoso abstencionismo. Supongo que con esa enorme cantidad de capital que hay, la derecha de nuestro país debe tenerlos en la mira por esa gran masa de abstencionismo que tenemos. En ese sentido, mi pregunta es, ¿se considera, según estadísticas, si ese abstencionismo en Colombia ha subido o ha bajado? Y otro, pues preocupante, la situación que nos plantea, sí, considero que es muy realista, en un país donde hasta los difuntos votan. Sí. Sabemos que son cantidades de las cédulas de difuntos que tienen cédulas falsas, bueno, todas las patrañas posibles para robarse las elecciones,
y preocupante mucho que se vuelva a repetir esa manida frase acuñada en Colombia, y es que el que escruta elige. Ese es lo que tengo yo con respecto a las observaciones que usted ha hecho. Mire, vea, la frase que escruta elige es de Miguel Antonio Caro. La repite Camilo Torres en el 60 y con razón, y sigue siendo válida. El que escruta elige. Yo le quiero decir lo siguiente: el abstencionismo es un fenómeno mundial. ¿Por qué? Porque es que la democracia parlamentaria, la democracia electoral se ha desgastado, porque cada vez más se vuelve una plutocracia, ¿cierto? Entonces, la Corte Suprema de Estados Unidos tuvo un fallo nefasto antes de Trump, y es que dijo que era perfectamente constitucional no ponerle límites a los apoyos financieros a las campañas. Pero, por favor, es que Joe Bezos es un hombre que tiene 220 mil millones, Mulch tiene 240 mil, Bill Gates 180 mil millones. Entonces, tres tipos ponen un presidente de Estados Unidos, lo ponen según eso. El punto es, la manipulación de la conciencia a nivel mundial es total. Aquí 3 o 4 noticieros que son manejados por los grandes capitalistas. Uno solo, miremos Caracol, manejado por el superintenso de Juan Roberto Vargas y su harén de superintensas. Ese tipo trabaja ¿para quién? Para esos capitalistas, creo que son los a todo menos. Ese tipo no tiene conciencia crítica ninguna, pero el decano de todo eso es Yamia Mat, con su figura de momia egipcia, ¿cierto? Y su hablado de borracho, que no hace sino entrevistar funcionarios públicos. Tipo es un tergiversador de la opinión pública, ¿no? Un lambetas, un arrodillado. Hace 60 años está arrodillado al poder ese tipo. Y es el decano del periodismo, un sujeto de eso. Entonces, aquí la opinión pública, como en todo el mundo, está manipulada, pero aquí es grotesco. Entonces, a nosotros no nos caen, no las redes. Yo soy un influencer de las redes. Yo tengo 600,000 seguidores, pero ¿sabe una cosa, compañero? No van a votar todos por mí. Si van a votar todos por mí, por Dios. No. Eso tiene unos márgenes de error grandísimos. Yo le digo una cosa. La abstención favorece la corrupción, eso es cierto. Y yo creo, como usted, que eso le facilita a los magnates que si hay segunda vuelta, la cosa se ponga, se pueda optimizar más el fraude. Esa es la parte. Por eso digo yo, Petro, y creo que él está consciente de eso, de tratar de ganar en la primera vuelta. Pero sí, no, las tensiones y la ignorancia política es tremenda. El país ahí, es decir, el analfabetismo político es total. Gracias, doctor Tobón. Bueno. No más, Jairo Balaguer. José Balaguer tiene la mano levantada. Buenas tardes a todo el grupo, en especial al doctor Gilberto Tobón. Bueno, de acuerdo a la experiencia, aquí estamos todos los de los 60 del siglo pasado. Fuimos muy pesimistas, nos dio miedo, nos dio temor en los años 70 y 80 tomar el poder, y definitivamente la corrupción, el narcotráfico se apoderaron. Pero, doctor Tobón, hay que ser sinceros. En esta época que estamos viviendo, los muchachos que los mal llaman de primera línea, que yo estuve en Bogotá hablando con algunos de ellos y viendo que eran profesionales, me encontré con odontólogos de la Universidad Nacional manejando taxi. Entonces, le cuento una cosa. Hay mucho pesimismo y hay mucho optimismo en los jóvenes. El pesimismo lo tenemos nosotros los viejos, seguimos con lo mismo. Pero los muchachos están decididos a cambiar y tenemos que apoyarlos. Eso es lo que tenemos que hacer.
Nosotros tenemos que llevar esa batuta que nos dio miedo llevar en su momento, hacer que la enarbolen y la lleven totalmente. El apoyo que le tenemos que dar ahora a ese dúo fantástico que es Camilo y Gustavo, esa es una gran opción y los jóvenes lo tienen muy en cuenta. Y no nos tiene que dar temor. No podemos seguir con el pesimismo y el doctor Gilberto. Vamos para adelante. Y yo sé que usted, así diga que los 600,000 que no le van a votar, usted va a ser una de las grandes mayorías, no por los medios de comunicación, sino por esto que se llaman redes, que es la batuta, es el arma que tenemos hoy en día. Entonces, yo creo, doctor Tobón, que en las elecciones de marzo vamos a demostrar y vamos a salir adelante. Aquí estamos 25 personas reunidos, que cada uno puede poner ya 10 votos. Ahí vamos creciendo y esos 10 votos los vamos a aumentar de manera lineal. No les digo que de manera exponencial, pero sí lineal. Entonces yo les invito a todos con el mayor optimismo, que sé que no se va a repetir ni lo del 70 ni lo de hace 3 años y medio, porque vamos es para adelante. Muchas gracias. No, me alegra mucho su optimismo, ojalá se pueda dar. Yo también soy un entusiasta de la juventud. Nosotros los viejos, por algo somos viejos, es que uno ya también tiene experiencia. Yo lo único que estoy poniendo a la reflexión es que es posible. Es posible, no, es que ellos quieren hacer un fraude y lo han manifestado y Duque ha dado pasos en esa dirección, ¿cierto? Por eso hay que redoblar fuerzas para que en la primera vuelta pueda ganar el alternativo, pueda ganar Petro. Nosotros somos gente autónoma, traemos la experiencia del 70. Yo si llego a estar en el Senado, no sé, vuelvo y repito, es que no lo sé. Yo seré una voz independiente. Si veo errores en el gobierno, así se los señalo sin miedo, sin miedo. Me comprometo ante ustedes, mis compañeros de generación, a eso. Pero estoy de acuerdo con usted. Hay que intentar cambiar cosas. Es que esto es horroroso. Si ellos siguen en el poder, van a acabar las jubilaciones, por poner un ejemplo. Las van a acabar. Además lo han cantado, ¿cierto? Van a acabar, porque eso es una orden del Fondo Monetario Internacional y del capital internacional. Los capitalistas no aportan más a ese fenómeno. Entonces, todas esas cosas hay que enfrentarlas. Yo digo una cosa, las luchas parlamentarias son defensivas. Uno no va a pensar que porque es que una revolución se hace a través del Parlamento, no, pero sí son defensivas. Son defensivas y pueden generar, articularse al movimiento social que trata de buscar caminos de liberación. Pero no soy mamerto. Me muero sin poder serlo. Digo una cosa. Es mejor Petro que los otros. Es mejor Petro y los otros, pero los otros van a luchar a muerte. Es que ellos ahora están en desbandada. No sé cómo van a tratar de reunificarse. Esa es la parte donde los debo débiles. Ojalá, yo estoy con usted, ojalá que los jóvenes, hay que apoyarlos, yo los apoyo, que salgan y voten. Vamos a ver. No más. Profesor, Tomás, otros 10 minutos de preguntas, porque ¿qué? Otros 10 minutos de preguntas. Me voy fatigando. Solo 10 minutos. ¿Quién más tiene por allá? Bueno. No más, me voy fatigando. Pero que yo sé que usted va a salir, doctor Tobón, así que no os preocupéis. Muchas gracias, Numas. Va a necesitar la ayuda tuya y de todos tus compañeros, ¿no es cierto? No, cuenta con nosotros en el Caribe y en los Montes de María. Bueno, listo, ¿no? Y con punto de partida. Si llego, me gustaría escuchar sus voces permanentemente. De verdad que sí. Bueno, apoyar la cultura. Toma, hay otro, toma. Hay otro compañero. Luis Alberto Bonilla
Luis Alberto tiene la palabra. Gracias, Tomás. Un saludo muy fraternal al profesor Tobón, con mi admiración particular por la forma en que describe tan descarnadamente cómo está construido este país y cómo esta élite que ha expoliado al país en estos 200 años, más de 200 años, lo sigue expoliando y quiere acabar con su población en su ideal de construir nación. Usted en su introducción planteaba una descripción del país precisamente, pero quede menos algo muy importante, y es el sector de las fuerzas militares, que ha sido fundamental para el proyecto de país de estas élites. ¿Qué tiene que decir frente al rol de las fuerzas militares en un eventual triunfo de Gustavo Petro, o de ideas alternativas para tratar de cambiar el curso del país? A ver, me hace una pregunta pues muy espinosa y muy comprometedora, pero yo se la contesto así. El cambio de administración en los Estados Unidos no implica pues que el imperialismo va a cambiar de naturaleza, pero sí de tácticas. No creo que Biden sea pues el impulsador de golpes de Estado, apoyando a Uribe y a Duque, y etcétera. Usted verá que no lo ha querido recibir. Y parece que la reunión de la semana entrante se dañó. No lo veo tan fácil. Las fuerzas militares nuestras tienen demasiadas ventajas. Articular un golpe no es tan fácil. No imposible. Yo tampoco descarto nada. Yo tampoco descarto nada, pero no es un camino pavimentado. No lo veo tan pavimentado. Además, si Petro es el presidente, él no va a remover toda la cúpula, pues, pero sí puede ir removiendo los personajes que me parezcan más peligrosos. No lo veo tan encima. Puede ocurrir. No, puede ocurrir. Puede ocurrir. Hay otros escenarios. Por ejemplo, cuando se habla del tema de la tenencia de tierra, y uno de los sectores menos interesados en que se haga ese censo multipropósito que se plantea después del proceso de paz, para el tema de la tenencia de tierra en el país, vamos a encontrar que muchos de los generales, que muchas de las personas que en este momento ya están en ese grupo de exgenerales que sirvieron al país y que se encuentran en uso de buen retiro, son grandes propietarios de tierra y controlan grandes territorios y tienen mucho poder político en el territorio. Entonces, en ese orden de ideas, también puede existir una carta de la derecha o de las élites, es darle la posibilidad a los militares de que accedan al voto. Esa es una alternativa, por ejemplo. ¿Y cómo usted ve esa posibilidad frente a estas elecciones que se tienen? No, pero a ver, es que hay un contexto internacional. Álvaro Gómez, que visitaba a Alfonso López cuando era presidente, porque eran muy amigos, le dijo una vez: Alfonso, ¿y por qué no legalizamos la droga? Entonces López le contestó: no se puede. La comunidad internacional no deja, no se puede. Y es que la comunidad internacional entonces hizo un gesto como que fuera una banda sinfónica. Y López le dijo: no se ve, pero se oye. O sea, hay un contexto internacional, ¿cierto? Eso, darle el voto a las fuerzas militares, pues eso no. Washington sigue teniendo un monitoreo fuerte.
yo no lo creo que salga. Me perdona la observación, yo no creo que los militares sean tan terratenientes. Pueden tener tierras, pero no, ellos tienen un negocio muy rentable, que es el manejo de las empresas de seguridad. Es que lo manejan ellos. Lo manejan generales y generales, y eso deja un dinero grandísimo, que la pequeña burguesía paga una sobretasa de extorsión porque los cuiden en sus apartamentos. Ese es el negocio de ellos y otros, pero no los veo tan terratenientes. Es que un terrateniente, yo veo más terratenientes a los que trabajan con el negocio de la harina, ¿cierto? Que son los que lavan mucho dinero a través de la territorialización de las rentas. Pero esa gente se va a mover, claro que esa gente se va a mover, eso usted tiene razón, pues cómo van a quedar quietos, pero el punto es el volumen de votación, le repito, porque es que si Petro gana con una ventaja muy grande en la primera, les ganó, y si gana con una ventaja grande en la segunda, en la primera, pero no logra pasar, la segunda se pone dura. No, yo digo lo que pienso, pues ojalá no, pero es que yo pienso que es que la cosa no es fácil. Así la pienso y así la digo. No es que diga que no se puedan transformar las cosas, sino que hay el camino, el sendero es luminoso, pero está sembrado de emboscadas, como dijo un pensador chino. Está sembrado de emboscadas. Muchas gracias. A ustedes, ánimo y seguimos para adelante. Bueno, Hilbert, muchas gracias. No se te olvide la reunión del 10 en los Montes de María. Ajá, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor Tobón. Un abrazo. Gracias. Gracias.